Estamos grabando. ¿Ya? Nuevamente, las personas que están ingresando, por favor, escriban su nombre y su apellido. ¿Ya? Bueno, a modo de comienzo, la unidad 2 consiste en las tablas periódicas y las propiedades periódicas. La primera parte es un contexto histórico de esta, y la segunda parte son las características que estas tienen y que vamos a intentar de algún modo relacionar con lo que vimos la clase pasada, específicamente con la configuración electrónica y todas esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a escribir acá en el chat, por favor, escribir su nombre y apellido para registro de asistencia. Gracias. Ok, entonces, como les estaba diciendo, la unidad 2 consiste en eso, tabla periódica y propiedades periódicas. Y para, a modo de introducción, la tabla periódica es una guía, ¿ya? Toda persona que estudia química de algún modo la ha usado o intentado usar, ¿cierto? Y que dice entonces parte de la comprensión de la química inorgánica, específicamente de la química de los elementos que aparecen en ella, ¿ya? Yo les voy a explicar algunas cosas. Como les decía inicialmente, les voy a dar un contexto histórico rápido de cómo se construye este sistema periódico y por qué entonces se llama tabla periódica de los elementos químicos, que es el nombre completo que tiene esta herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, como antecedente histórico, aquí dice que a principios del siglo XIX se mide la masa de una gran cantidad de elementos y se observa entonces que ciertas propiedades varían periódicamente en relación a su masa, ¿ya? Y se dan cuenta entonces, por ejemplo, que, bueno, hoy en día obviamente lo sabemos, pero por ejemplo elementos como el litio y el sodio se comportan de la misma manera, o el sodio y el potasio de la misma forma. Ambos, por ejemplo, el sodio y el potasio, que pertenecen, insisto, información que ya nosotros manejamos el día de hoy, tienen el mismo comportamiento, tienen carácter metálico, son metales blandos que reaccionan violentamente con el agua, y etcétera, 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 etcétera. Dentro de estas muchas propiedades también está entonces esta relación periódica en función de su masa. Y debido a esto entonces, muchos científicos a lo largo de la historia intentaron usar como referencia, como base entonces, esta propiedad, la masa atómica como criterio de ordenación. ¿Ya? El primero de ellos, por nombrar uno, está entonces este señor Dobereiner, en 1829, que juntó en triadas, ¿cierto? En conjuntos de tres elementos, según entonces esta propiedad y según algunas otras propiedades similares, elementos como el calcio, el estroncio, el bario, ¿cierto? Que hoy sabemos que, perdón, me fui para atrás, que sabemos hoy en día que pertenecen al grupo 2, ya de los elementos representativos. Ya les voy a indicar por qué se llaman elementos representativos y por qué son del grupo 2, ¿cierto? Y también entonces el cloro, el bromo y el yodo, ¿ya? Que pertenecen al grupo 17, o el azufre, el selenio y el telurio, por nombrar algunos, ¿ya? Sin embargo, él no encontró suficientes tríadas para demostrar, digamos, que existía una relación periódica y que en cierto modo se establecía un patrón en elementos que al parecer tenían propiedades y masa, o sea, propiedades similares y un patrón de masa similar, ¿ya? Hoy sabemos que la relación entre las masas, al bajar en un grupo, sí, bien digo, en un grupo, o al aumentar en el periodo, ya les voy a indicar qué significa grupo, qué significa periodo, la relación en general es de 18. Ya les voy a explicar, en algunos casos es 10 y en otros casos 18, y ya les voy a explicar por qué. Después está este señor Champ-Courtois en 1862, que dice que coloca los elementos en forma de espiral, y ahí está la primera aproximación, y después esta relación periódica de 18 o 10 en algunos casos.
De modo que entonces los que contienen propiedades similares quedan uno encima de otro. Y ahí entonces una primera aproximación a lo que hoy en día se conocen como grupos. ¿Ya? Esto es básicamente lo que se establecía en función de lo que hizo este señor Champ-Courtois. Es francés, así que Champ-Courtois. Eh, por ejemplo, el litio 7, berilio 9, boro 11. Yo sé que esto ahora, porque ya tenemos el sistema periódico armado, suele ser más fácil de observar, pero en ese caso, en ese entonces, no era tan fácil. ¿Ya? Y estos que están acá son las masas. Y si nosotros contamos cuánto hay, por ejemplo, del 7 al 23, ¿cuál es el número si yo restara, por ejemplo, 23 al 7? Aproximadamente. 16. 16, ¿cierto? Yo le he hablado de un 18. Va por ahí. Y en el caso de lo que él decía entonces, cuando una propiedad se repetía en elementos que podían agruparse de a tres, se formaba una espiral. ¿Ya? Esto era lo que entonces este señor Champ-Courtois propone en su esquema de ordenamiento de los elementos. ¿De acuerdo? Entonces, después vino este señor Newland en 1863 y él ordenó los elementos por masa atómica, y aquí está esto lo que decía yo, que se observa que se repite un ciclo de propiedades comunes cada 8 elementos. ¿Ya? Me corrijo, era 8, no 18. 18 es para otra cosa. ¿Ya? Su clasificación, como dice ahí, se le conoce como ley de octava, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, voy en una fila del hidrógeno al oxígeno, a ver, déjenme ubicarme bien yo. Sí, si ustedes van viendo hasta acá, la relación es de 8. ¿Ya? Esta ley de octava en su momento se tomó como algo totalmente descabellado, y la razón por la cual la Royal Chemical Society de Londres lo ridiculizó, lo trató de loco, y bueno, no estaba del todo loco, porque nosotros sabemos que cada 8 elementos vuelve al mismo grupo. ¿Ya? Si ustedes quieren ver información adicional al respecto, hay una página web de la Royal Chemical Society de Londres. Bueno, después entonces el conocido Dmitri Mendeleev y el señor Meyer en este año dijeron lo siguiente: cuando los elementos se organizan en orden creciente, de sus masas atómicas, algunos conjuntos de propiedades se repiten periódicamente. Al respecto, Mendeleev clasificó los elementos como nosotros hoy en día lo conocemos, ¿cierto? Y para ese entonces habían alrededor de 63, 70 elementos en los cuales él usó estos criterios de masa atómica. Sin embargo, como no todos los elementos estaban descubiertos, él dejó algunos espacios vacíos debido a esta razón. ¿Ya? Más o menos, la clasificación de origen al primer boceto, al primer borrador de una tabla periódica como la que hoy día conocemos, ¿ya? Donde habían 62 elementos y habían estos espacios en blanco que hoy sabemos que ya, por ejemplo, son elementos conocidos. Por ejemplo, el caso del grupo 14, aquí sabemos que va al germanio, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, lo que yo les decía recién, que les estaba hablando todo el rato de 18, pero en realidad es 8. 18 tiene que ver con los electrones, y eso se los voy a explicar más adelante. Si yo cuento del litio, que el litio es el elemento número 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿cierto? Y caigo en el mismo grupo. Del elemento número 3 al elemento número 11, ¿cuántos números hay? ¿Cuántos números hay? ¿Alguien responde? Puede ser de forma verbal o a través del chat. ¿De qué número, qué número, profe? Desde el número 3, que es el litio, al número 11, que es el sodio. Tenemos litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Después aquí viene
el neón, ¿cierto? Y después vamos al sodio. Hay 8, profe. 8, ¿cierto? 8, como decía Newlands en su teoría, en que al agrupar los elementos por masas, este patrón que se repetía era igual a un total de 8, y él lo llamó la ley de las octavas. O sea, como les decía al principio, Newlands no estaba del todo errado. ¿Ya? Según este sistema, Mendeleev tuvo algunos logros y al respecto cambió el orden de algunos elementos para que se cumpliera la semejanza de propiedades respecto de su mismo grupo, ¿ya? Cosa que él corrigió en función de estas teorías anteriores de las triadas y de las octavas y lo que sea. ¿Quieres cenar comida china o quieres pancito? Quiero más palomitas. Guatón, te estoy hablando de mañana. Ah, ¿O quieres Ya. Disculpen. Después entonces corrigió las masas atómicas de algunos elementos, el indio, el telurio, el indio y el uranio, ¿ya? Y esto permitió también dejar algunos huecos que corresponderían a los elementos por descubrir. Por ejemplo, el 44 que es el escandio, el 68 que es el galio, el 72 que es el germanio y el número 100 que es el tecnecio, ya que no, en su momento no estaban disponibles porque no se habían descubierto. ¿De acuerdo? Aquí está más o menos lo que hizo él en su prospecto de tabla periódica, ¿ya? Aquí está la tabla periódica de Mendeleev. Y él los clasificó de esta forma: grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, ¿cierto? Con números romanos, eh, con la capacidad de reaccionar con oxígeno y también con la capacidad de reaccionar con hidrógeno, ¿ya? Y en función de eso, entonces, vio algunas relaciones donde pudo entonces establecer algunos patrones. Y como dice ahí, entonces, a fin de asegurar estos patrones, que los patrones de propiedades se ajustaran a la estructura de la tabla periódica, fue necesario dejar estos espacios. Los espacios, entonces, son esos que están marcados en amarillo. Y bueno, esos espacios corresponderían a elementos desconocidos para ese entonces. Nosotros hoy en día ya sabemos que ¿cómo se llama? eh, Estos elementos tienen su nombre y su denominación y sabemos también dónde está. ¿De acuerdo? ¿Qué problema tenía este sistema? El gran problema es que al ordenarlos por masa atómica creciente, como dice ahí, no siempre las masas encajaban con el grupo de las propiedades coincidentes, ¿ya? Y ahí es por eso que tuvo él que cambiar las masas de algunos elementos, además de que tuvo que invertir el orden entre el níquel, el cobalto, el litio y el telurio, ¿ya? También habían otros elementos que se estaban descubriendo, como el olmio y el samario, como dice ahí, para los que no había huecos previstos, ¿ya? El olmio y el samario, hoy en día sabemos que son tierras raras, están en la parte inferior de la tabla periódica y estos no estaban considerados en su configuración. Y también en algunos casos, como dice ahí, elementos del mismo grupo eran muy diferentes en cuanto a su reactividad una. Por ejemplo, el grupo 1, que contiene metales alcalinos que son muy reactivos, y los metales de acuñación, que son el cobre, la plata y el oro, que eran muy poco reactivos, ¿ya? Estaban agrupados, no sé si se fijaron, acá en este grupo estaba litio, sodio, potasio, ¿cierto? Después el cobre, que sabemos que no va en ese grupo, el rubidio sí, el cesio sí, pero la plata y el oro no distaban, o sea, distaban bastante de las propiedades físicas que tenían los que mencioné recién, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio, que son entonces los que componen actualmente el grupo 1, que es de los metales alcalinos. ¿De acuerdo? Bueno, Mosley hizo un experimento de rayo X descubriendo que al incidir una de rayo X en un elemento, los átomos emiten rayo X a una frecuencia característica de cada elemento. Gracias a esta propiedad que tienen los elementos de la tabla periódica, es que se pueden hacer cosas como la difracción de rayo X de material policristalino y material monocristalino, ¿ya? En su momento eso no se sabía, pero o se estaba trabajando en paralelo, pero dio los primeros atisbos de cómo determinar la composición estructural de la materia a partir de esto. ¿Por qué? Porque los elementos presentaban una línea espectral o unas característicos de emisión en función de la emisión de
O sea, en función de la excitación a través de rayos X. ¿Ya? Otra cosa entonces es que las frecuencias estaban correlacionadas con las cargas nucleares Z. ¿Ya? El Z, para que lo tengan presente, el Z es el número atómico. ¿Ya? Y el número atómico tiene que ver con el número de protones específicamente que posee el elemento. ¿Ok? Después entonces permitió predecir nuevos elementos, como por ejemplo el número 43, el 61 y el 75. Y ahí está el año en que se descubrieron cada uno. Fíjese, estamos hablando de casi más de 80 años atrás. Es bastante, ¿cómo se llama? Antiguo. ¿Ok? Entonces, en función de eso, se aprobó la bondad de la ley periódica entre los elementos que tenían un Z3 y 79, afirmando que no podría haber otros elementos nuevos en esta región. ¿Ya? Entre el 13 y el 79, si tienen una tabla periódica por ahí a la vista, a ver, vamos a ver si yo logro colocarla. Ahí está, ¿cierto? El elemento número 3 es el aluminio, ¿cierto? Y todos estos que están acá, si no me equivoco, este era el 79. Vamos a mirar vamos a mirar más en detalle eso en un rato más. Pero con esa característica, con lo que estábamos hablando recién de los aportes de Mosley, ¿cierto? Se determinó que elementos que estaban ubicados inicialmente ahí no iban ubicados de esa forma, y eso permitió entonces generar otra sección dentro de la tabla periódica para poder explicar propiedades de estos elementos. ¿Ya? Entonces Mosley enuncia esta ley y dice que si los elementos se colocan según se aumenta su número atómico, se observa una variación periódica en sus propiedades físicas y químicas. Y era entonces lo que yo les mencionaba al principio. Ya hoy en día sabemos que las líneas verticales de la tabla periódica se le llaman grupos, y que los elementos al avanzar en un grupo, cuando yo digo al avanzar en un grupo, estoy diciendo desde arriba hacia abajo. Todos, por ejemplo, los elementos del grupo 1, que son los metales alcalinos, son elementos que son metales blandos. Esta blandura se acentúa al bajar en el grupo, y otra propiedad, por ejemplo, que podemos destacar de este grupo es la reactividad frente al agua. Todos estos metales reaccionan violentamente con el agua, y la violencia de esta reacción también se va acentuando a medida que uno va avanzando en el grupo. ¿Ok? Hoy en día, ¿ya? La tabla periódica moderna organiza los elementos en orden de su número atómico, ¿cierto? Los elementos se disponen en grupos verticales que van del 1 al 18, ¿ya? Y en periodos horizontales que van del 1 al 7. La mayor parte de los elementos son metálicos, ¿ya? Yo diría prácticamente 3/4 partes de la tabla son elementos metálicos. Los no metales se localizan siempre en la parte derecha superior de la tabla periódica, y en la zona diagonal hay una zona diagonal frontera entre metales y no metales donde se sitúan los metaloides. ¿Por qué se llaman metaloides? La palabra metaloide significa se parece a, ¿ya? Y es porque tienen algunas propiedades que lo hacen, que son características de los metales, pero no lo hacen un metal como tal. Por ejemplo, el silicio presenta brillo metálico. Es decir, una pieza de silicio pulida a espejo como un metal presenta un brillo bastante similar. ¿Ya? Por ejemplo, el germanio presenta propiedades de conducción o de semiconducción dependiendo de cómo se esté utilizando, al igual que los metales. Y así sucesivamente. ¿Ok? Esta es la tabla periódica que nosotros hoy en día conocemos, ¿ya? Y se ordenan en función de su número atómico, es decir, se ordenan en función del Z, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña pausa acá para indicarles a qué consiste esto que ¿cómo se llama? Estoy mencionando, ¿ya? Si ustedes van a una tabla periódica más completa, vamos a poner acá,
Ustedes me dicen si están viendo la pizarra. Sí, profe. Sí se ve, profe. Se ve. Por ejemplo, si ustedes van a una tabla periódica más completa, vamos a poner el típico ejemplo, el elemento sodio, ¿ya? Ustedes van a ver un número aquí que es el 23 y aquí otro número que es el número 11. ¿Ya? Este número a veces aparece aquí y este número a veces aparece acá, ¿ya? Pero normalmente como yo lo muestro al comienzo, el 23 arriba es el número 11 abajo. Entonces, el número 23, este que ustedes ven acá, ¿cierto? Ese número es el que se denomina A, ¿ya? Y este A es el número másico, para que lo anoten por favor. Este número másico, ¿ya? Que determina la masa atómica del elemento, corresponde a la suma de los protones más los neutrones. ¿Ok? Y este otro número es el Z. ¿Ya? Es el Z, que es el número atómico. Y el Z es igual al número de protones. ¿Les queda claro, cierto? ¿Me ¿Sí? podía repetirme el A, por favor? El A, entonces vamos a escribir acá, este número que está acá, el A, se llama número másico. ¿Ok? Que corresponde entonces, como decía hace un rato atrás, a la suma de los protones, ¿ya? La suma de los protones más los neutrones. ¿Ok? Y el Z es el número atómico. ¿Ya? Y el número atómico tiene que ver o es igual al número de protones. Esto que yo les estoy mostrando acá, por favor, ténganlo presente. Si le pueden sacar una foto o cualquier cosa, o después si lo buscan en internet, por favor, para que lo tengan presente. Es hoy en día, ¿cierto? La estructura, digamos, de la tabla periódica se ordena básicamente en función de este, del Z. Por eso todo el tiempo se está hablando del Z. ¿Ok? Vamos entonces de nuevo a la diapositiva. Aquí. Cualquier duda que tengan, chiquillos, por favor, interrúmpanme, escriban por el chat. Recuerden también colocar su nombre y apellido en el chat para yo tener registro de la asistencia. ¿Ok? Sigamos entonces. Al respecto, ¿cierto? Aquí está el cómo están ordenados hoy en día los elementos de la tabla periódica. Esta tabla no está del todo actualizada, porque estos elementos que están acá ya tienen nombre y existen hasta el número 118, si no me equivoco. ¿Ya? Yo cuando estudiaba en el colegio, hace una chorrera de años atrás, la tabla periódica tenía 108 elementos. O sí, entre 98 y 108 elementos. Estoy hablando de hace unos 17 años atrás, que yo estaba en el colegio. ¿Ya? Hoy en día, y de hecho, como dato, el año 2017 se determinó experimentalmente la existencia del elemento número 117, curiosamente. ¿Ya? Pero estos elementos que están acá, que tienen esta simbología que en su momento era el equivalente al número que ocupaban en latín, ya está actualizado y ya existen, por ejemplo, elementos como el Lorenzo, el Rutherfordio, el Einsteinio, que son, digamos, elementos que están en esta fila. Ya esta tabla no está, como decía recién, esta tabla no está del todo actualizada, pero para que lo tengan presente más o menos, esta es la idea. Y la frontera de la que se habla es esta que está acá.
ya que aquí se forma una especie de escalera donde todos estos elementos que están aquí, ¿ya? Todos estos elementos que están acá se les conoce como metaloides, ¿de acuerdo? ¿Cómo nosotros deberíamos entonces usar apropiadamente la tabla periódica? Nosotros en la clase pasada vimos la configuración electrónica, ¿no es así? Entonces, una aproximación, o no una aproximación, sino que una forma correcta de usar la tabla periódica es hacer esta secuencia de los orbitales, perdón, ahí sí, esta secuencia de los orbitales electrónicos, ¿en función de qué? En función de los periodos, ¿ya? Fíjense que aquí dice n. Si hacemos recuerdos de la clase pasada, n entonces era el número cuántico principal e indicaba el nivel de energía, ¿ya? Y era el número que acompañaba a la letra en la configuración electrónica. ¿Lo recuerdan, cierto? ¿Sí? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, gracias. Entonces, el número de elementos que dice ahí de cada periodo corresponde al número de electrones necesarios para orbitar, para llenar estos orbitales. Entonces, aquí un leve alcance. Hace un rato atrás yo les mencionaba de que el orden, ¿ya? Incluso la diapositiva anterior también lo decían, el orden en el que se veía el patrón, digamos, de orden en los elementos en la tabla periódica actual era en función del Z, ¿cierto? Entonces, el Z, habíamos dicho recién, de que era el número de protones. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa acá para poder hacer un... Vamos a hacer la pizarra. Bueno, habíamos dicho entonces que el Z era igual a el número de protones, ¿cierto? Pero esto también puede ser igual al número de electrones si y solo si los elementos están en estado neutro. De ahí la razón por la cual uno puede usar ¿cómo se llama? Este patrón de ordenamiento. Por eso dice ahí también el número de elementos de cada periodo corresponde al número de electrones necesario para llenar esos orbitales. Entonces, si nosotros ubicamos, vamos a volver a la diapositiva. Si nosotros ubicamos el periodo, ya que son las filas horizontales en una tabla periódica moderna, ustedes van a dar cuenta que los periodos van del 1 al 7, que corresponden a los niveles de energía del 1 al 7. ¿Ya? Los representativos del lado izquierdo solamente tienen orbitales S. O la configuración electrónica terminal es la S, termina en S. ¿Ya? Por ejemplo, vamos de nuevo acá. ¿Ya? Y perdonen lo reiterativo de usar de nuevo el elemento del sodio. Ya vamos a usar de nuevo el sodio. ¿Ok? El sodio sabemos que tiene un Z igual a 11. Sabemos también que cuando es neutro, ¿cierto? Sabemos también que cuando es neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Si nosotros hiciéramos la configuración electrónica en función de la regla de diagonalidad, que fue lo que vimos la vez anterior, nosotros deberíamos ubicar 11 electrones en esta configuración. Entonces sería algo como esto. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Si yo cuento cuántos electrones tengo acá, la suma de esto, ¿cuánto da? 11. 11 electrones, ¿cierto? La misma historia si el elemento que usamos, por ejemplo, es el potasio. ¿Ya? El potasio, si no me equivoco, es el 29. Si yo hago la configuración electrónica, tendría que ser entonces 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3
P6, y ahí yo ya tendría 2, 4, 6, 2, 4 y 6 son 10, 12, 12 y 6 son 18, 4S1, aquí me equivoqué yo, es 19, ¿ok? ¿Les quedó claro, no? Y si ustedes miran ahí, solamente el último nivel de energía. A ver, vamos, lo voy a marcar acá. Lo voy a marcar con rojo. Si nosotros, este que está aquí feito es un 4S1 y si este está, es un 3S1. ¿Se fijan o no? Sí. Ya, entonces, si vamos a la tabla periódica, voy a cambiarme inmediatamente a la tabla periódica. Ojo, yo dije recién que me había equivocado. El número es 19, ya no 29. Yo cometí un error ahí. ¿Ya? Si nos cambiamos acá a la tabla periódica, ¿cierto? El 3S, que es el sodio, está ahí. Y el 4S, que es el potasio, está ahí. Si nosotros vamos a una tabla periódica donde podemos observar todos los elementos, vamos a mirar esta de acá. Fíjense, sodio, aquí está sin periodos, disculpen. Vamos a buscar una de las que tenemos acá que tenga los aquí. 3 y 4, ¿lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Ya. 3 y 4, y ambos en S, como yo lo tenía entonces descrito en, en lo que escribí en la pizarra. ¿Ya? Si no entienden algo de lo que escribo, por favor, me dicen nomás porque igual es difícil escribir en una tablet. ¿Ok? O sea, esto que yo voy a marcar acá en azul. ¿Ya? 3S1 para el caso del sodio, 4S1 para el caso del ¿cómo se llama? Del potasio, ¿de acuerdo? Entonces, continuemos, ¿ya? ¿Hasta acá hay alguna duda? Esto que yo les acabo de explicar, ¿ya? Esto que yo les acabo de explicar es periódico, se repite en todos los elementos de la tabla periódica, los representativos S, los representativos P, los de transición que son los D, y los lantánidos que son F, ¿ok? Entonces, sigamos. Como dice ahí, los elementos de una columna constituyen al grupo. Esto es una columna, ¿cierto? Esto es una columna, esto es una columna y así sucesivamente. Entonces, el grupo 1 se conoce como los elementos alcalinos, el grupo 2 como los alcalinos térreos, después los grupos del 3 al 11 son los metales de transición, los grupos del 12, 13, 14, 15 y, disculpen, y 16 son aquellos que están acá, ¿ya? Estos tienen, se llaman el grupo del boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, tienen otros nombres también, pero básicamente eso. El del 17 que son los halógenos y el número 18 que son los gases nobles. ¿Ok? ¿Ya? Si yo tomo en cuenta a partir del tercer grupo hacia allá, ¿cuánto es la diferencia en números que aparecen acá? 18. Si yo tomo, por ejemplo, del potasio al rubidio y cuento la diferencia en su número Z, la diferencia me va a dar 18. Por eso yo les mencionaba un 18 al principio. ¿Ya? Distinto es para el caso de estos que están acá, donde la diferencia es 8. ¿Ok? Eso. Después, aquí está lo que les mencionaba recién. Metales alcalinos, alcalinos térreos, los metales de transición. Estos son los lantánidos, la fila de arriba, y los actínidos, la fila de abajo.
¿ya? Y esto es porque el elemento que la precede o que inicia esta fila es el lantano en el caso de la fila de arriba y el actinio en el caso de la fila de abajo. Aquí están los grupos principales, elementos representativos que van del número 13 al 17, donde tenemos el grupo del boro, el del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, el número 17 que es el del halógeno, y gases nobles el grupo 18, ¿ok? Entonces, algunos criterios de clasificación de la tabla periódica, está por ejemplo el estado físico, ¿ya? El estado físico a presión y temperatura estándar, es decir, a 25 grados Celsius ya a 100 kilopascales, ¿ya? Se pueden clasificar como metales y no metales, y el estado físico en función de si son líquidos, sólidos o gaseosos. Por ejemplo, solo el mercurio y el bromo son líquidos a temperatura ambiente, es decir, a 25 grados Celsius. 11 elementos son gaseosos, que son el flúor, el cloro y estos que están acá, ¿ya? Estos también, y el hidrógeno. Si ustedes los cuentan, son 11, ¿ya? Y todo el resto son elementos sólidos, ¿ok? Después, en función de la clasificación de metal y no metal, tiene que ver con propiedades físicas y propiedades químicas. Por ejemplo, la conducción eléctrica, ya en el caso de los metales es buena, en el caso de los no metales es mala. La ductilidad, que es la facilidad para ser estirado, por ejemplo, en el caso de los metales de acuñación, el cobre, el hierro, el oro, ¿ya? La maleabilidad, que es la facilidad para ser aplanado, el brillo metálico, si son sólidos, si tienen altos puntos de fusión y si son buenos conductores térmicos. ¿Ya? Todas esas propiedades son propiedades intrínsecas de los metales. Si no cumples con una de estas, entonces se clasifica como no metal. ¿Ya? ¿Qué pasa con los metaloides? Los metaloides suelen tener una de estas, pero no todas. ¿Ok? En el caso de las propiedades químicas, si reaccionan con ácidos, forman óxidos básicos, forman cationes o forman haluros iónicos, son metales. Si bien es cierto, esa es la regla general, es solamente una generalidad. Existen casos bibliográficos reportados donde algunos metales, como en el caso del sodio, se han presentado con carga negativa, pero eso ya es como un dato anecdótico. Para el común de los mortales, como nosotros, los metales cuando forman sales o forman compuestos de cualquier tipo, presentan carga positiva, es decir, forman cationes. ¿Ya? Y lo contrario entonces en el caso de los no metales. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Aquí está la clasificación entre metales, metaloides y no metales. ¿Ya? Donde está la frontera, esta escalera que se ve acá, donde están los elementos como el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio, ¿ya? Que como decía anteriormente, suelen tener algunas de las propiedades de los metales, pero no todas. Entonces, por esa razón se les conocen como metaloides. Y la palabra metaloides o semimetales es que se parecen a. ¿Ok? Vamos entonces a las propiedades periódicas. Así como estos científicos que lograron organizar en un patrón periódico la tabla periódica actual, también podemos clasificarla en función de estas propiedades. Y se llaman propiedades periódicas porque también se definen en función de un patrón en particular. Una de estas, ¿cierto?, es el radioatómico. Y el radioatómico, como dice ahí, depende específicamente del tipo de unión que presentan los átomos, los átomos. Y eso tiene que ver básicamente con el tipo de enlace que este podría generar, eventualmente. Esto no lo vamos a ver ahora, el tipo de unión, lo vamos a ver en la próxima clase. Pero básicamente la definición dice que es la mitad de la distancia de dos átomos iguales que se enlazan entre sí. ¿Ya? Después entonces dice que por dicha razón se habla de radio covalente y radio metálico. ¿Ya? Y alguien me podría decir, así a grosso modo, ¿por qué se establece esta diferencia? ¿Por qué uno normalmente habla de radio covalente o radio iónico? Y se lo voy a mostrar, ahí les voy a mostrar una diapositiva para que la piensen un rato. Fíjense,
elementos que tienen carácter metálico, ¿cómo es su radio en general? Grande. ¿Ya? Y en el caso de los elementos no metálicos, aquí se acentúa el carácter no metálico. Es pequeño, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se hablan de radio metálico y radio covalente? ¿Cuál sería el criterio, ¿cierto?, para establecer esta diferencia? Mitad de la distancia de dos átomos iguales que se enlazan entre sí. ¿Qué le están diciendo? ¿Es por el tamaño? Ya por ahí va. Tiene que ver con el tema del tamaño, ¿cierto? Fíjense una cosa, yo voy a tratar de dibujarlo acá en la pizarra de la mejor manera posible. Entonces, yo tengo un elemento, ya, me quedó feo. A ver, ahí, no, quedó peor. Ahí, ¿cierto? Y después tengo el mismo elemento acá. La definición dice la mitad de la distancia de dos átomos iguales que se enlazan entre sí. Si yo hablo de la mitad de la distancia, vamos a ver, dividir más o menos en la mitad ambas, ¿cierto? Dice la mitad de la distancia de dos átomos iguales que se enlazan entre sí. Esto que está acá va a ser la distancia, la vamos a poner D. Y el R, Profe, ¿cortó la pantalla? no corté la pantalla. Ahí, ¿lo Ahí ven? sí, ahí sí. Sí, Ya. ahora sí. Ya, perdónenme un poco. Perdónenme un momento. Perdónenme un momento. Ya sé lo que pasa. Ya, ¿lo ven o no? Sí, profe. Y ahí Ya. sí. Ya, entonces, yo les estaba diciendo entonces, la mitad de la distancia de dos átomos igual entre sí. Ya, definimos la distancia, ¿cierto? Y el radio entonces viene siendo esto que está acá. ¿Les queda más o menos claro, no? Sí, profe. Ya, vamos a la diapositiva entonces. Entonces, mira, aquí está. ¿Ya? El radio covalente es la mitad de la distancia internuclear, es decir, esto que está aquí abajo, que era lo que yo intentaba dibujar en la pizarra. Los datos radioatómicos se refieren a enlaces sencillos, es decir, enlaces simples, lo que normalmente uno representa con una línea, ¿cierto? ¿Ya? Limitación: se obtienen radios covalentes diferentes para diferentes órdenes de enlaces, ya que los átomos no son esferas indeformables. Y aquí la diferencia, ¿ya? O sea, la representación esférica es eso, una representación. Entonces, en el caso del oxígeno diatómico va a ser esta, pero fíjate en el caso de el peróxido, la distancia oxígeno-oxígeno es más larga, ¿ya? Ahí hay una componente electrónica que hace un efecto sobre el enlace y esto hace entonces que el enlace sea más largo. Pero en definitiva, si estamos hablando de un enlace covalente, estamos hablando de un enlace de un átomo no metálico y debería ser más corto. Y ahí la razón por qué se habla de enlace covalente y enlace metálico, ¿ya? En el caso de los enlaces metálicos o radiometálicos, dice ahí, la mayor parte de los metales son sólidos cristalinos formados por empaquetamiento, más o menos compactos, ¿ya? La mitad de la distancia internuclear entre dos átomos contiguos en el cristal es el radiometálico. Ahí sale un radiometálico de dos átomos de sodio, que es 186 picómetros. 186 picómetros, si lo pasamos a Armstrong, como el caso del oxígeno, ¿ya? Fíjense acá, el oxígeno diatómico es 1.21 Armstrong. Armstrong son 10 a la menos 10 metros. Si pasamos picómetro a metro, 1,86 Armstrong es la distancia entre los sodios, pensando que el sodio en términos de radio o de volumen esférico es más o menos similar al oxígeno. Entonces ahí está lo que les decía recién.
¿ya? Se habla de radio metálico, se habla de radio covalente porque hay una diferencia en las distancias, ¿ya? Y esta diferencia en las distancias se ve de esta forma, ¿ya? Pues fíjense que el oxígeno es más pequeño y el sodio más grande, y al ser este más pequeño, la distancia entre este y uno similar va a ser más corta. Sin embargo, cuando es más grande, la distancia es más larga, ya tomando como centro el centro del átomo, de esta representación esférica, porque sabemos en función de los modelos atómicos y del actual, obviamente, que los átomos no son esféricos, o no se representan como esferas. Aquí esta es la mejor descripción o representación para poder entender este concepto. ¿Ok? Entonces, el carácter o el aumento del radio va de arriba hacia abajo en el caso de los grupos, ¿ya? Mientras más abajo estoy, más grande es el radio, y también se acentúa de izquierda a derecha. ¿Ok? Fíjense la diferencia de radios entre el cesio y, por ejemplo, el helio. O sin tener en cuenta el grupo 18, entre el cesio y el flúor. Es bastante, ¿no? Entonces nosotros podemos establecer la siguiente relación, que si nosotros hacemos una diagonal hacia el extremo inferior izquierdo en la tabla periódica, esta propiedad aumenta. ¿De acuerdo? Esta variación se repite más o menos, ¿ya? Se repite, y digo se repite porque estamos hablando de algo periódico, se repite más o menos en casi todos los periodos, ¿ya? En el periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6 y así sucesivamente. Y esta es la tendencia. Esto es un patrón periódico. ¿Ok? Eso. Entonces, sigamos. Con respecto a los radioiónicos, básicamente ¿cómo se llama? La propiedad viene siendo idéntica, no idéntica, similar a la del radioatómico, pero con una leve diferencia. La carga, la diferencia en la carga, ¿ya? Aquí dice que es una magnitud difícil de medir, ya que aunque se puede medir con exactitud la distancia entre los núcleos, no hay una regla universal para dividir esta distancia entre los dos iones, y eso es por la naturaleza de los iones que están formando un compuesto o están formando parte de una red que pueden ir cambiando. Sabemos, por ejemplo, que en el caso del cloruro de sodio, ya la sal común, esta distancia es de 99, y esta diferencia se debe a que el ion sodio, al perder un electrón, y estamos hablando de iones, por favor tengan presente eso, al perder un electrón, disminuye entonces su radio, y si tenemos en cuenta que esto es una esfera, o lo representamos como una esfera, ¿ya? Vimos recién que la distancia entre sodio era más o menos 186 picómetros, 1,86 Armstrong, ¿ya? Y si yo solo divido por 2, tengo más o menos el radio que hay es el radio que tiene un átomo de sodio. Pero esta distancia se hace más corta porque el sodio en este caso perdió un electrón y esta esfera se hace más pequeña. En el caso de los aniones, que son los con carga negativa, es la situación inversa. Como estos ganan electrones, aumentan entonces en tamaño, y eso hace entonces que el radio sea más largo o más grande. ¿Ok? Aquí está la diferencia en esta figura. Esta propiedad, ¿cierto? Esta propiedad ¿cómo varía en la tabla periódica? La tabla periódica se mantiene esta tendencia de ir en la diagonal hacia la izquierda, de izquierda a derecha, pero hacia abajo en la diagonal se mantiene, digamos, esta tendencia, ¿ya? Prácticamente, y digo prácticamente porque no es absoluto, ¿ok? En el caso de los radios de los cationes, dice que son más pequeños que los átomos neutros por dos razones, y aquí está. Normalmente se inicia la capa exterior más externa de forma completa,
y eso hace que se achique. Cuando se forma un catión, es decir, un átomo con carga positiva, la carga nuclear efectiva, que es como resiente el núcleo los electrones externos, ¿cierto? Sienten que los electrones externos aumentan notablemente. ¿Ya? Dichos electrones están más fuertemente atraídos por el núcleo y eso hace entonces que se comprima el volumen del catión. Y eso por consecuencia entonces hace que el volumen, o sea, que el radio disminuya. En el caso de los aniones es al revés. ¿Ya? Dice que la carga influye notablemente en el tamaño de la especie. Es una magnitud, aquí vuelvo a repetir eso, es una magnitud difícil de medir, ya que aunque se puede medir con exactitud la distancia entre los dos núcleos, no hay una regla universal para dividir esta distancia entre dos iones. Omitamos esta parte porque es lo mismo que hice la diapositiva anterior a la anterior, pero básicamente es lo contrario a lo que vimos respecto a los cationes, ¿ya? Al sentir más electrones, disminuye su carga nuclear efectiva y eso hace entonces que aumente el volumen. La razón por la cual cuando se forma un anión, es decir, un átomo con carga negativa, este aumenta su radio, ¿ya? Aquí está cómo se explica más o menos. Fíjense en la parte de abajo, básicamente. Cuando yo paso de un sodio neutro que tiene un radio atómico de 186 picómetros, al ionizarse, al pasar a un sodio positivo, este disminuye su radio notablemente a un valor de 99 picómetros, casi la mitad. ¿Ya? Y en el caso del cloro, el radio covalente, que es decir, de la molécula diatómica, es de 99 picómetros. Perdón. Y cuando estos se ionizan y captan un electrón, ¿cierto? Quedan como iones cloruro, el radio iónico aumenta prácticamente al doble. ¿Ok? Veamos la energía de ionización, que es la otra propiedad, la propiedad número 2. Dice que la cantidad de energía necesaria para separar el electrón más externo de un átomo en estado fundamental, en fase gaseosa y a presión y temperatura estándar. Los valores son siempre positivos y la ionización es un proceso endotérmico. ¿Qué significa eso? ¿Alguien más o menos tiene idea que podría ser que es un proceso endotérmico? ¿No? Si hablamos en términos de energía, ¿ya? Si hablamos como el calor como una forma de energía, estos necesitan energía para poder realizar este proceso. Si el proceso fuera exotérmico, el proceso como tal libera energía, ¿ya? Entendamos el calor como una forma de energía, ¿ya? Y las energías de ionización pueden ser sucesivas, puede haber una primera, una segunda, una tercera, etc. Y el valor entre estas no hay una relación directa, como en el caso del rayo iónico que vimos anteriormente, donde el aumento o la disminución del tamaño del ion es más o menos el doble. En este caso, la relación que se establece entre la primera y la segunda energía de ionización, o entre la segunda y la tercera, es prácticamente ¿cómo se llama? Es prácticamente exponencial. Aquí alguien me pregunta, ese que libera o absorbe energía, profe, no lo recuerdo cuál es cuál. Ah, ya, sí. Bueno, ya lo explicamos. Gracias por el comentario. Es exactamente eso. En el caso de que es endotérmico, absorbe energía como un calor, ¿ya? Después tenemos la afinidad electrónica, y la afinidad electrónica es una propiedad que consiste en la energía mínima necesaria para la formación de un ion unigativo, es decir, la captación de un electrón, ¿ya? Que puede ser más de uno, así como la energía de ionización quita, ¿cierto? Forma un catión. La afinidad electrónica es la formación de un anión, básicamente, ¿ya? Y esto también, para aceptar un electrón, para formar un ion uninegativo a partir de un átomo neutro en su estado fundamental en fase gaseosa a presión y temperatura estándar. Aquí dice que es una magnitud difícil de determinar experimentalmente y normalmente se calcula de forma indirecta a partir de ciclos termodinámicos, por ejemplo el de Born-Haber. ¿Ya? Les voy a pedir, chiquillos,
que busquen a qué corresponde este ciclo y lo podemos comentar rápidamente en la próxima clase. ¿Ok? Después, dice acá criterio de los signos. La formación de un ion negativo a partir de un átomo neutro puede ser un proceso exotérmico o endotérmico. En la mayoría de los casos, el electrón que se incorpora resulta fuertemente atraído por el núcleo, siendo un proceso, por tanto, exotérmico. Dice que algunos textos adoptan un criterio de signos opuestos. Ojo esto, ¿ya? Nosotros adoptaremos el criterio termodinámico. ¿Qué significa esto? Signo negativo cuando se libera energía. Entonces, aquí dice lo siguiente. Los átomos de los haluros se transforman en halogenuros exotérmicamente. Fíjense la energía, el delta H, que es el calor, la entalpía de esta captación, es de menos 328 kJ por mol. Menos significa que el proceso está liberando calor. ¿Ok? Y otro detalle importante. ¿Cuál es la tendencia acá? A medida que yo voy avanzando en el grupo, es decir, así, esta tendencia se va aumentando. Digo tendencia porque fíjense que en el caso del nitrógeno es menos 7. ¿Ya? Pero la tendencia es que aumente. Y en el caso de que yo bajo en un grupo, ¿ya? Me muevo así en un periodo, esta aumenta. Y bajo en un grupo, esta disminuye. La tendencia diagonal en la tabla periódica vendría siendo de esta forma, ¿ya? Al extremo superior derecho, donde están aquellos que tienen mayor afinidad electrónica o más alta, y acá aquellos que tienen menor afinidad electrónica o más baja, ¿ya? Después tenemos la electronegatividad. Y como dato, en 1931 Pauli definió la electronegatividad como la tendencia, esta es la definición, la tendencia de un átomo a atraer sobre sí los electrones cuando se combina con otro formando un compuesto químico. Y por esta razón, ya están relacionadas, todas las otras propiedades están relacionadas entonces. La energía de ionización o potencial de ionización, está también la electroafinidad y la electronegatividad relacionadas. Estas tres aumentan de la misma manera, en diagonal hacia el extremo superior derecho. La única que es distinta en este caso es el radio iónico y el radio atómico. ¿Ya? Aquí dice que la electronegatividad es concepto relativo, lo cual es cierto, ¿ya? No una magnitud mensurable de forma directa, porque los valores son adimensionales, pero en función de la escala de Pauli, que es una escala arbitraria, se le asigna el valor máximo al flúor, es decir, el elemento más electronegativo de la tabla periódica viene siendo el flúor, aquel también que tiene mayor electroafinidad y por tanto la mayor energía o potencial de ionización, ¿ya? Si a este chiquillo le gusta ser negativo, ¿cierto? Si a este chiquillo le gusta ser negativo, lo más probable es que sea más difícil en términos de, ¿cómo se llama? En términos de energía, quitarle un electrón, ¿cierto? Y más fácil entonces, por la misma razón, que sea electronegativo o tenga más electroafinidad, ¿ok? Entonces, la consecuencia de esta diferencia de electronegatividad, ¿ya? Genera la polarización del enlace, y eso entonces lo vamos a ver en la próxima clase. Esta polarización del enlace, que uno normalmente lo calcula como el delta de electronegatividad, me da un valor, y ese valor a mí me permite, en definitiva, clasificar el tipo de enlace que presentan estos compuestos. En este caso, si yo tengo una molécula AB donde esta tiene un delta positivo y un delta negativo, donde este elemento viene siendo aquel que es más electronegativo, ¿ya? Los electrones van a estar agrupados en este sector, a eso se le llama polarización de enlace, ¿ya? Entiéndase que la polarización es un reordenamiento de las cargas eléctricas específicamente, o en general de las cargas. ¿De acuerdo? Al respecto, dice que Pauli introdujo la idea de que el carácter iónico
en un enlace varía con la diferencia de electronegatividad, lo que les mencionaba recién, y de esta forma se muestra en la figura que aparece ahí, donde el valor del delta gamma de 1.7, nosotros le vamos a llamar delta n en el futuro, tiene un porcentaje de ionicidad del 50%. De ahí la razón por la cual se establece que este concepto es relativo, ¿ya? Ese valor de 1.7, ¿ya? Que está descrito ahí en la flechita azul, corresponde está en el umbral entre un compuesto covalente o un compuesto de enlace covalente y un compuesto de enlace iónico. ¿Ya? Sin embargo, la clasificación para eso es covalente, ¿ya? Que vendría siendo elementos como el ácido fluorhídrico, pero tiene esta ionicidad del 50%, o sea, el 50% de este enlace es iónico, viene comportándose parecido a cómo se comporta una sal. ¿Ya? Otra cosa es que la diferencia de electronegatividad ayuda a predecir la dirección de la polaridad eléctrica en los enlaces covalentes heteronucleares. De ahí entonces que se establecen estos deltas que son la dirección de la densidad electrónica en un enlace. Ahí hay un ejemplo. El enlace CH de un hidrocarburo es polar en el mismo sentido en el que el enlace OH en el agua, pero de mucha menor intensidad, ¿ya? Y eso es porque el carbono respecto del oxígeno es menos electronegativo. La polaridad de enlace de un silicio hidrógeno en un silano, que es análogo a un alcano, que vendría siendo está cambiada. Y la razón de ello es porque en este caso el hidrógeno, ya en términos de electronegatividad, va siendo más electronegativo que el caso del sodio. ¿Ok? Listo. Como resumen, ahí está lo que yo les decía, la diagonalidad. La afinidad electrónica, la energía de ionización y la electronegatividad aumentan en este sentido, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, donde el flúor es el elemento más electronegativo, el que tiene mayor potencial de ionización, el que es más electroafín. Al contrario, el radio atómico y iónico aumentan de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, ¿ya? Esto tiene relación con el carácter metálico que se acentúa en este sector y el carácter no metálico que se acentúa en este sector. ¿De acuerdo? ¿Dudas, consultas? ¿Alguna cosa que decir antes de terminar? ¿No? De acuerdo. Entonces, chiquillos, damos por finalizada la clase de hoy. Ya recuerden que tienen que anotarse en el chat para registrar la asistencia, ¿ya? Y no queden, para que no queden ausentes en la clase de hoy. Por hoy estaríamos listos, chicos. Yo voy a subir material como complemento a esto que vimos hoy, los videos explicativos que explican bastante bien cómo son estas propiedades periódicas y el concepto de tabla periódica y cómo ¿cómo se llama? Se distribuye, ¿ya? Entonces, eso. Si no hay nada más que agregar, estaríamos listos. ¿De acuerdo? A ver, profesor, muchas gracias. Ya pues, que estén muy bien. Ya, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, Gracias a profe. ustedes, hasta luego. Ya, profe, muchas gracias. Gracias, profe.